Voy a leer dos pasajes. El primero está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 del 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. Y el otro está en Primera de Pedro. Yo los voy a leer, no tienen que estar en los dos. Voy a leer primero el de Mateo. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Leo ahora Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y lo que quiero que notemos de este pasaje de Primera de Pedro son las palabras del versículo 18, cuando él dice: si el justo con dificultad se salva. Y ese no es el punto del pasaje, pero él está asumiendo que hay una dificultad, ¿verdad?, con la cual el justo se salva. Y yo he titulado, le vamos a poner un título a este estudio bíblico: la dificultad de la salvación. Lo cual nosotros, ¿verdad?, que conocemos el Evangelio, de una vez nos puede sonar contradictorio, porque uno piensa, bueno, pero no es que ya nuestra salvación está completa. Y sí, es cierto, ya Cristo murió, ya Él pagó por todos nuestros pecados, ya Él llevó la culpa, la condenación y la clavó en la cruz. Ya nosotros no estamos bajo condenación. Él obedeció perfectamente, Él resucitó de entre los muertos, y eso nos garantiza y nos da a nosotros una justicia que no es nuestra. Entonces hay una victoria que ya nosotros tenemos en el Evangelio, asegurada, completa, ya consumado es, dijo Él, ¿verdad? Cuando Él estaba allí clavado en la cruz, fue una de sus últimas palabras. Ya está terminado. Pero, así como ya esa victoria está asegurada, la guerra que nosotros tenemos que luchar hasta llegar a esa victoria, hasta llegar a ese destino, es sangrienta. Es una batalla sangrienta, si me permiten usar el término. O una jornada, un viaje difícil. Y nosotros, ¿verdad?, obviamente sabemos que la vida cristiana, cuando es vivida como se debe, cuando uno permanece en Cristo, uno lee las Escrituras, uno las obedece, uno las cree, las recuerda, uno ora, uno tiene comunión con Dios, y uno hace todas esas cosas, uno tiene gozo y uno goza de los frutos del Espíritu. Pero aún esas cosas, son amenazadas por las distintas fuerzas externas, como el mundo, el enemigo, por aquellas internas, nuestra carne. Es decir, nosotros, ¿verdad?, no leemos tanto la Biblia como quisiéramos, ni oramos tanto como quisiéramos, ni creemos tanto como deberíamos, ni recordamos la Biblia tanto como nosotros deberíamos, ni tenemos el gozo que nosotros deberíamos tener, ni la fe, ni los frutos del Espíritu. Y la razón es que eso no es fácil. Eso no es una fórmula sencillita de decir: oh, yo me voy a parar todos los días temprano para leer la Biblia, voy a leer la Biblia, voy a creer, voy a orar y mi vida va a ser perfecta, ¿verdad? Nunca voy a tener ninguna tentación, yo voy a estar tranquilo, confiado siempre en el Señor. Ojalá fuera así. Pero la realidad es que no, la vida cristiana a veces hasta un sube y baja para algunas personas, para algunos de nosotros. No es una experiencia tan tranquila y tan bonita en ocasiones, porque son muchos los factores que afectan nuestra vida espiritual. Hasta el punto que se puede decir, no solamente es que la salvación y la vida cristiana no sea un juego, ¿verdad?, y no sea un paseo. No solamente eso, sino que el Señor dice que es como entrar por una puerta estrecha y caminar por un camino angosto. Y Pedro dice que el justo con dificultad se salva.
El justo con dificultad se salva. Estas cosas no contradicen el evangelio de la gracia, que somos salvos por gracia sola, por fe sola, en Cristo solo, pero es una realidad. Y es lo primero que yo quisiera traer a su mente. Que nosotros entendamos que la salvación es difícil. Que no nos debe tomar por sorpresa cuando nosotros nos encontremos en una crisis de fe, en una crisis de nuestra vida espiritual. No nos debe tomar por sorpresa. No debemos creer que somos cristianos inferiores o que no somos cristianos o que somos una cosa rara. No, eso nos pasa a todos. Para todos los creyentes la salvación es difícil. Ahora, ¿qué significa que la salvación es difícil? ¿Y qué significa andar por un camino angosto? Bueno, primeramente, y esta es verdad el enemigo principal, que nosotros entremos por una puerta estrecha y andemos por un camino angosto significa que este camino y esta puerta es un camino y una puerta muy específico. No, nosotros no podemos creer, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio, pero nosotros creer, no, pero yo no sé si el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Hay gente que dice que él era un buen hombre, un buen profeta. O las personas que creen en la Biblia y en el libro del Mormón. O las personas que creen en una parte del Evangelio y en la otra no. No porque ellos quieran a veces, sino porque los maestros la tuercen las Escrituras. Hay una puerta muy estrecha. Y eso quiere decir que hay un solo Evangelio. Hay un solo evangelio, verdadero. Ahora, hay muchos evangelios que se predican hoy en día. Existe, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad. Existe, ¿verdad?, el evangelio, y estos son ramas de lo mismo, pero el evangelio de la comodidad. El evangelio de la gloria del hombre, no de la gloria de Dios. El evangelio de yo creo en Cristo, pero yo hago lo que yo quiero. Es decir, Cristo es mi Salvador, pero no mi Señor. Hay muchos evangelios que son creídos, pero hay uno solo que nos puede llevar a la salvación. Y pocos entran por este camino. Pocos no solamente dicen creer en el Señor Jesús, sino también obedecen su palabra. De hecho, más adelante dice, en aquel pasaje, ¿verdad?, conocido, no todo el que me dice Señor, Señor. Y ya ustedes conocen lo que Él dice. Si Cristo no es nuestro Señor, nosotros no podemos ser salvos. Y que Él sea Señor quiere decir que nosotros sí creemos en Él, le recibimos por Salvador, pero hacemos todo lo que Él nos dice y seguimos sus pisadas, las cuales no fueron pisadas, ¿verdad?, de una vida cómoda y agradable. Entonces, en este sentido, la salvación es difícil. Pero además, ¿verdad?, vamos a hablar de algunas de las cosas que amenazan nuestra fe. Nosotros sabemos, para ser salvos, y yo les pregunto, ¿qué es lo único que se necesita y qué es lo único que se pide de nosotros para ser salvos? La fe. Entonces, ¿qué se pedirá de nosotros al final de nuestras vidas? Que hayamos perseverado, ¿cierto? El que persevera hasta el fin será salvo. Nosotros, lo que se pide de nosotros es perseverar hasta el final. Guardar nuestra fe inicial, ¿verdad? La fe que nosotros pusimos en Cristo hasta el final. Ahora, hay muchas amenazas. La primera, la naturaleza carnal. El pecado en nosotros. Y digo que esa es la primera porque es la más grande. Si nosotros tuviéramos dominio propio y si nosotros mortificáramos la carne, ni el diablo ni el mundo nos pudieran hacer daño. Pero, porque somos pecadores, porque nosotros en ocasiones cedemos aún a las tentaciones, entonces esta es la primera y la más grande amenaza. El pecado destruye la fe. El pecado en el creyente no puede quitarnos la fe, no la puede, vamos a cambiar la palabra, no destruir, derribar. El pecado derriba la fe, la afecta. Si la fe, verdad, es una llamita de fuego, lo que hace el pecado es que la sopla o le echa agua y no la puede apagar si es genuina. Dios nos ha dado a nosotros
una fe que puede soportar hasta el final todo lo que se le oponga. Pero el pecado la amenaza. El pecado la amenaza y la disminuye. Y nosotros pecamos, ¿verdad?, todos los días. Incluso voy a decir que una de las amenazas más peligrosas, ¿verdad?, para la fe en la vida del creyente es aquel pecado. ¿Qué me refiero yo con aquel pecado? Bueno, ya ustedes saben, el pecadito que ustedes tienen, que parece que no se lo pueden quitar de encima, que tienen como un patrón, ¿verdad?, de caer una y otra vez en el mismo pecado. Y llega un punto en el que ya ustedes empiezan quizás a dudar, Bertale, ¿será que alguna vez yo voy a salir de esto? Bertale, pero es que yo no soy cristiano, porque mira cuánto estoy pecando yo con lo mismo, y no puedo deshacerme de esto mismo. Ese es uno de los principales enemigos de la fe. Pero en segundo lugar tenemos también el mundo y sus seducciones. Y uno dice, no, pero el mundo no tiene ningún poder en nosotros. Pero en realidad, si ustedes piensan eso, si ustedes piensan, el mundo a mí no me seduce tanto, yo estoy bien con eso, el mundo a mí no me seduce tanto, yo estoy firme en la fe, a mí no me están arrastrando, ¿verdad? Yo no estoy siendo seducido. Bueno, esa es la persona que más me preocupa. De todos los que estamos aquí, la persona que piensa así es la persona que más me preocupa. Porque está autoengañada. Completamente. Está completamente autoengañada. Y nosotros, ¿verdad?, debemos examinarnos a nosotros mismos, pero les puedo hacer unas pequeñas preguntas para que ustedes se examinen. Cuando nosotros leemos, por lo menos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que implica que nosotros no andamos para nada afanados con las cosas terrenales, no tenemos la mira en las cosas terrenales, no andamos afanados ni porque comeremos, ni porque vestiremos, ni por el dinero, ni por la situación migratoria. No estamos afanados por nada de eso, nada, en lo absoluto. Y estamos plenamente confiados en Dios, sirviéndole a Él con gozo, con la mirada puesta en el cielo. Levanten la mano los que están así. No lo hay, ni yo me atrevo a levantar la mano. Porque el mundo nos seduce. Y las cosas de este mundo ocupan nuestra mente y nos jalan. Quiero buscar la palabra apropiada. Las cosas de este mundo nos seducen y nos apartan de nuestra fe. Las cosas de este mundo nos apartan, el afán por las cosas del mundo nos aparta de la fe. De hecho, esto es puesto en oposición por Pablo en su carta a Timoteo. Él dice que las personas que codiciaron el dinero, que se hicieron ávaras, se apartaron de la fe. Fueron traspasados de muchos dolores y se apartaron de la fe. Este es un ejemplo. Pero hay muchos más ejemplos con los que ustedes pudieran examinarse y ver que no, el mundo sí tiene una seducción sobre mí. O el afán, ¿verdad?, por la alabanza ajena. Cuando uno está preocupado de lo que piensen de mí, yo estoy preocupado de cómo me ven las personas, yo quiero, ¿verdad?, que las personas me aplaudan y piensen bien y me tengan así, me tengan en grande. Y quiero yo hacerme una reputación grande. Eso es un afán por este mundo. Esa es una seducción que nos aparta a nosotros de nuestra fe. La carne, el mundo, Satanás, nuestro enemigo, el cual no descansa. Dice el mismo dice Pablo, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se anda paseando buscando a quien devorar y él no descansa. Él no descansa. Ustedes se sienten cansados a veces, nosotros nos sentimos cansados a veces porque hay una tensión quizá entre nosotros querer resistir al pecado, ¿cierto? No sé quiénes lo han sentido. Yo estoy tratando de resistir la tentación, yo estoy tratando de permanecer firme en el Señor. Y yo en un punto ya me siento cansado de esa tensión. Bueno, él no se siente cansado. Él todavía busca y sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo hasta que ustedes o le resisten
o ceden a él. Él tiene artimaña. Él, dice Pablo en otro lugar, que tiene estrategia o estratagema, es la palabra que él usa, para que ustedes, ¿verdad?, no puedan detectarlo a simple vista o a simple pensamiento. No, este es el diablo. No, él se esconde, él envuelve el veneno con una envoltura de caramelito. Él lo hace y muchas veces o en ocasiones nos engaña. Y todas estas cosas atacan la fe de los creyentes. Leemos, ¿verdad?, cómo los discípulos en la muerte del Señor Jesús, todos ellos fueron sacudidos como el trigo. Y el Señor Jesús les advirtió que ellos iban a ser sacudidos como el trigo por Satanás. Entonces sí, nosotros tenemos varios enemigos. Además de todo esto, además de todas las amenazas de nuestra fe es probada por Dios. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, y lo voy a leer muy rápido. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, aquí está, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense cómo es probada nuestra fe, cómo se prueba el oro, es decir, con fuego, hasta remover todas las impurezas. Así se prueba nuestra fe. Nuestra fe es probada y es llevada hasta el límite, porque esa es la forma en la que Dios primero la perfecciona y Él muestra si es genuina o si no lo es, si es oro genuino o si es otra piedra corrupta. El fuego de la prueba es lo que revela la naturaleza, ¿verdad?, la genuinidad de nuestra fe. Pero, por supuesto, la prueba es difícil. Y la aflicción, pasar por las aflicciones, es difícil. Entonces nosotros pasamos por una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas que afectan, ¿verdad?, nuestra perseverancia en la fe. No es algo sencillo como decir, yo confié, bueno, voy a leer mi Biblia todos los días, vengo para la iglesia los domingos y los miércoles y ya tranquilito y relajado, sin mayor complicación, yo voy a obtener mi salvación. No es así. Hemos visto algunos, ¿verdad?, algunas de las amenazas para nuestra fe. Ahora bien, fíjense, en este contexto, sabiendo que es una puerta estrecha y que es un camino angosto, el Señor Jesús, ¿qué dice? Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué pasa con el otro camino, si ustedes se lo preguntan? Bueno, Él dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es un camino sencillo, fácil. Es amplio. No es tan angosto, no es tan incómodo. Hay muchas personas caminando hacia el infierno incómodamente. Muy tranquilos, sin saberlo. Pero están cómodos. Incluso tienen quizás prosperidad material. No tienen este conflicto interno que tenemos nosotros con nuestra fe, con el pecado. No tienen esa tensión porque ellos directamente no luchan contra el pecado. No tienen que perseverar en la fe, no tienen que aferrarse a la fe aún en medio de todas estas dificultades. Entonces ese camino es ancho y ese camino es fácil. Uno puede irse al infierno deslizándose. No, ¿verdad? No es como escalar esa montaña tan cansada, que es el camino estrecho, sino que uno se va para el infierno, uno se puede ir para el infierno en tobogán, deslizándose, sin hacer mucho esfuerzo, sin estar buscándolo. Y muchos son los que entran por ella. Pero Él nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Que lleva a la vida. Y esto es lo que nos hace a nosotros
andar por el camino angosto, saber que nos lleva a la vida y que el otro lleva a la perdición. A mí me gusta mucho una forma de expresarse que usa John Bunyan, lo he mencionado algunas veces. Él, hablando de este pasaje, hablando de la puerta estrecha, él estaba en una cantidad de dificultades en ese momento, en una crisis de fe en la cual él estaba siendo tentado, ¿verdad?, a abandonar su fe. Y dice el libro, es un libro ilustrativo, él dice que él se tapó los oídos a lo que le estaban diciendo las personas y empezó a gritar: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y siguió caminando el camino. Vida eterna. Eso era lo único que él quería saber. Eso era lo único que él estaba pensando. Por difícil que fuera, él sabía que el camino angosto llevaba a la vida. Y él se tapó los oídos, ¿verdad?, a las tentaciones, a lo que le estaban diciendo las personas. No, que devuélvete. Eso es muy difícil, eso es muy incómodo. Vida eterna. O como dice Pedro: Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero no solamente, ¿verdad?, esto nos alienta a nosotros caminar ese camino y entrar por esa puerta, sino aún nosotros nos debemos preguntar, aún con este aliento, ¿verdad?, que Él nos da, aún nos debemos preguntar, bueno, si el camino entonces es angosto y la puerta es estrecha y las amenazas son muchas y yo soy débil, ¿verdad? ¿Quién es fuerte aquí para perseverar en la fe hasta el final por sí mismo? Ninguno. No, esto levanta la pregunta: si es así, ¿cómo entonces nosotros vamos a caminar ese camino y cómo entonces nosotros vamos a andar, vamos a entrar por esa puerta? Bueno, así como hay amenazas para la fe, ¿verdad?, que es lo que está en juego aquí. Ese es el terreno el campo de batalla, la fe, mi fe. Hay verdades bíblicas que a nosotros nos sostienen para no desmayar y para no estar atemorizados. Primero, que Dios sustenta mi fe por su poder. No sostengo yo mi fe. Yo me aferro a ella, yo sigo creyendo, yo lucho, pero al final Dios es quien la sostiene. Dice Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no sé si alguno lo pensó en este momento, pero quizás ustedes pensaron: no, ya va, bueno, pero el poder de Dios es mediante la fe, o sea que yo creo primero y luego el poder de Dios me guarda. Es como, ¿verdad?, uno lo podría entender según la lógica de nosotros, la lógica humana. Él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, yo creo y entonces el poder de Dios a mí me guarda. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? A lo cual yo pregunto: si no es la fe lo que Dios está guardando, entonces ¿qué está guardando que sea necesario para la salvación? Porque Él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Si el poder de Dios me está guardando a mí y lo único que yo necesito es la fe para ser salvo y perseverar en la fe, entonces, ¿qué es lo que está guardando el poder de Dios? O vamos a ponerlo de otra manera. Otra vez les pregunto: ¿qué es lo único que se necesita para ser salvo? La fe. Perseverar en la fe. Dice Apocalipsis 12:14, y de la perseverancia de los justos. Y una versión dice de los santos, los
que guardan los mandamientos de la ley de Dios tienen la fe en Jesús. Sí, lo que pasa es que la fe como tal da fruto por las obras, pero estamos hablando, ¿verdad?, en términos definitivos. O sea, obviamente sabemos que nosotros los creyentes tenemos obras. Nosotros los creyentes guardamos los mandamientos y obedecemos. Pero como tal la salvación es por fe. Es por fe. La fe da obra, la fe da fruto de amor. Pero la salvación es por fe. ¿Verdad? No somos salvos por fe más obra, como cree la Iglesia Católica. Somos salvos por fe y Dice esa la Biblia fe eso. da obra. Y dice la Biblia que sin obra, muéstrame tus obras y entonces veré tu fe. Sí, porque la obra se muestra por la fe. Entonces, La fe sin obra es muerta. La fe sin obras es muerta. Y dice, estoy diciendo lo que es Apocalipsis, y lo dice en el 14:12, y en el 12:17 dice, cuando habla de que vino el dragón, iba a hacer guerra contra la mujer, y la mujer mandó un río, pero vino la tierra y salvó a la mujer. Y entonces luego dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan, vuelve a decir, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de eso. Ujú. Sí, eso es lo que muestra que uno cree, las obras. Si uno no tiene obras, uno no cree. Esa es la conclusión. Yo creo que va como, o sea, si tú tienes fe, tienes obra. Tienes Deberías obra. tener, porque si no, Sí. no. Sí, pero lo que es el punto es que somos salvos por gracia y por la fe, mas no por las obras. Si fuésemos por obra, el hombre se gloriaría por las obras. Yo hice más, yo tengo derecho a más. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Entonces el punto es que nosotros tenemos que creer y somos salvos por la fe. Estuve leyendo en estos días un pasaje en el libro de que decía que nadie se salva, ninguno se salvó por obra, nadie se salva por las obras. Todos se salvan, exactamente, todos se salvan por la fe y por la gracia de Dios. Y de hecho, hoy estaba escuchando al pastor Suher Michelén y decía, ustedes no se han preguntado por qué unos sí y otros no. ¿Por qué Caín y por qué Abel? ¿Por qué Jacob y por qué su hermana? Dios nos escogió como pueblo santo. Dios, cuando dice su palabra, Él nos conoció y antes de entretejernos en el vientre de nuestra madre, ya nos había escogido. Somos pieza, somos un tesoro para Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Creer, tener fe. Tener fe no por las obras, sino por la gracia del Señor que somos salvos. Uh-huh. Pero también dice el libro de Hebreos, cuando por fe a Noé, cuando le dijeron qué tal, él construyó el barco. Por la fe, Abraham, cuando le dijeron salió, o sea, hacer. O sea, hay que hacer. Pero tenemos que tener claro que antes, pero tenemos que tener claro que todo eso apuntaba, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la obra, por supuesto, el Señor le dijo a Noé que iba a hacer, que tenía que hacer, mas sin embargo todo apunta a Jesús, todo apunta a Jesús. Y al apuntar a Jesús es que ya nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Mas sin embargo el mismo Jesucristo dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Pero dice Pablo también, ¿ha desechado entonces la ley del Señor? De ninguna manera. Porque si no fuera por la ley, yo no me diera cuenta que codicia, y la codicia ni siquiera tiene que ver con el mundo, porque la codicia no es algo que tú puedes ver. Tú ves lo que yo codicio, no lo puedes ver. Entonces, o sea, yo pienso que solo con fe, pero yo no doy los frutos de la fe. Pienso que no. Por eso es que es tan difícil y por eso es que es tan angosto y estrecho el camino por el que yo tengo que andar. Entonces o sea, me tengo que meter por ahí, porque si agarro el camino del mundo, eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, dejándome llevar por la corriente del mundo. Y vivo la vida. ¿No? O sea, yo lo veo de esta manera, ¿no? La fe es la que produce en nosotros las obras, el hacer las cosas. Pero a la hora de ser salvo, nuestro Señor Jesús
mira es la fe. ¿En la no fe? las obras. La fe. Así como Es más, de hecho, hay un pasaje que no recuerdo ahorita, Carlos, si vos lo recordás o el señor Mario lo recuerda, donde el carcelero le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer. Creer y serás salvo. Creer o sea, tener fe. Es más, de hecho, ese pasaje es mal usado porque dice que si yo creo, entonces soy salvo yo y mi casa. No, ese pasaje era específico para el carcelero. Ese es un punto específico. Ese versículo es un punto específico que le habla al carcelero. Crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, nosotros, bueno, las obras son de Dios. Y nosotros somos salvos por la fe y por la gracia. Porque ciertamente si nosotros tenemos fe en la palabra, nuestro espíritu no se va, o sea, nosotros nos vamos a fortalecer en el espíritu, y si nos fortalecemos en el espíritu, vamos a tener una lucha, que es lo que estaba diciendo al principio, el espíritu y la carne no se juntan. Si yo me dejo llevar por el mundo, por supuesto el mundo me va a llevar a la perdición, pero si yo fortalezco mi fe y creo en el Señor Jesucristo, y creo en su palabra, y creo en su gracia y su misericordia, yo voy a seguir por ese camino angosto y voy a entrar por esa puerta. Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Vamos a dar oportunidad. Por allí querían decir algo también. Sí, lo que yo decía, o como yo lo veo, es que, por ejemplo, pueden hacer obras, tener obras, lograr y no tener fe. Pero si tú tienes fe, tienes fe. O sea, es como que la obra no va ligada a la fe, pero la fe sí debería estar ligada a la obra. Ujú. Sí, eso está muy buen puesto. O sea, las obras no dependen de la fe, pero al otro lado sí. Por ejemplo, yo puedo, decir que yo soy una persona que no cree en el evangelio. Pero una persona que no cree en el evangelio, si tú le preguntas que es ser una buena persona, te va a decir: no metete con nadie, ayudar al que lo necesite, puede hasta donar a obras de caridad, qué sé yo. Pero si no creo que Jesucristo murió por mí, No hay salvación. por eso yo creo que el camino es como que no es de aquí para allá, sino es de allá para acá. O sea, primero fe y después. De hecho, si, lo que estás hablando me recuerda mucho a Abraham y me recuerda mucho a Nicodemo. Nicodemo, ¿por qué? Porque él era conocedor de la palabra, pero todavía el Señor le dice que por todas las cosas que él conocía, igualito no iba a ser salvo. Y Abraham no mandó a hacer, Dios no mandó a hacer algo. ¿Y qué hizo Abraham? Él lo hizo, pero tenía la fe, lo que está diciendo. Estamos de acuerdo todos. O sea, lo que pasa es que a veces ahí es la confusión de las palabras, pero ¿Cómo lo decimos? no, pero estamos diciendo todo lo mismo. Estamos diciendo Sí, todo es lo lo mismo. mismo. Tomadas de la mano, en realidad. Es lo Sí. mismo, totalmente. Es lo mismo completamente. Vamos a volver, ¿verdad?, a mi punto. ¿Qué es lo que a nosotros nos consuela entonces sabiendo que el camino es difícil? Primero, que Dios guarda nuestra fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces, sí, nosotros creemos y el poder de Dios actúa en nosotros, pero a la vez el poder de Dios también sostiene la fe. Porque no hay otra cosa que Él pueda estar hablando aquí que no sea la fe. Si somos guardados por el poder de Dios para salvación, por necesidad, eso implica que Dios está guardando mi fe, a menos que haya otro requerimiento para yo ser salvo. No sé si me siguen. Pero, como les dije, la fe, perseverar en la fe, y lo que lleva, ¿verdad?, a perseverar también en las buenas obras, es lo único que Dios pide para alcanzar la salvación. Primero, Dios sustenta mi fe. Segundo, Jesús intercede por mí. Jesús intercede por el creyente. Él ora por los creyentes para que la fe de ellos permanezca, para que la fe de ellos no se apague en todas esas pruebas y en todas esas amenazas. Como Él oró por Pedro, Él le dice, justo antes de que Él fue tentado, ¿verdad?, a negar al Señor Jesús, Él le dice: Pedro, tú vas a ser zarandeado. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Entonces, a pesar de que Pedro cometió, ¿verdad?, ese horrible pecado que sacudió la fe de él no se podía perder ni él podía apartarse por completo de la fe porque el Señor Jesús había orado por él. Y así también Él ora por nosotros, así también Él intercede por nosotros para que Dios nos preserve en nuestra fe. Y tercero, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía hacia el Señor Jesús. Y Él es el sello de la herencia. Él nos garantiza que nosotros vamos a ser salvos. Así que nosotros primero debemos aferrarnos a estas cosas. Y como dice, ¿verdad?, el libro de Hebreos, en el capítulo 6, nosotros debemos aferrarnos a la firme ancla que es Jesús. Dios hizo una promesa, Dios hizo un juramento, Dios hizo un pacto con el Señor Jesús de que aquellos por los que Él murió iban a ser salvos. Él hizo un pacto, Dios el Padre hizo un pacto con Jesús que promete que los creyentes van a ser perdonados, que los creyentes van a ser limpiados por su sangre. Y les quiero mostrar algo en Isaías, ¿verdad?, 53, que probablemente ustedes no hayan notado, capaz sí, pero fue algo que yo pude descubrir hace poco. Hablando, ¿verdad?, de los padecimientos del Señor Jesús en su muerte. Dice el 53, versículo 10. Con todo esto, dice el anterior, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y aquí viene. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí está, ¿verdad?, la promesa del Padre a Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué un creyente no puede perder su salvación? Si la tiene, si ha creído genuinamente con una fe verdadera que va a ser probada y que va a perseverar. ¿Por qué un creyente no puede perder su salvación? Porque Dios, el Padre, le prometió a Jesús que Él vería el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, que sus padecimientos no serían en vano. Si dependiera de nosotros, si dependiera de la carne, si dependiera de la fuerza y la voluntad humana, nadie sería salvo. Nadie es tan fuerte. Y nadie puede resistir. Si el Señor Jesús no intercede, nadie persevera. Si Dios por su poder no nos sostiene, nadie persevera. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nadie persevera. Pero estas cosas, eso no es así, sino que todo esto es verdad porque Jesús va a ver el fruto de la aflicción de su alma. Todos los padecimientos que Él sufrió en la cruz, Él va a ver el fruto de ellos. Y ninguno de aquellos por los que Él murió se va a perder. Ninguno. Entonces, esto es un ancla, ¿verdad? Y esto es verdad con todo esto de que es difícil y con toda esta doctrina que a veces que nos puede hasta dar miedo. Esto nos refresca y esto nos da paz. Porque la salvación está asegurada. Es difícil, es sangrienta la batalla, pero está asegurada. Es segura y nadie la va a quitar de ahí, nadie nos la puede quitar. Si Dios no la dio, nadie nos la puede quitar.